Entonces, el tema de hoy, sesión 44, vamos a tratar el tema semejanza de triángulos. Algunos ya me han enviado tareas, no revisó las tareas de este grupo todavía, porque todavía yo no he hecho clase, ¿no? Entonces, lo que vamos a tratar acá es semejanza de triángulo, ¿no? En este caso, mira, cuando hablamos de semejanza se refiere, bueno, en general, cuando uno dice que una figura es semejante a otra, es cuando tiene la misma forma, pero lo que va a variar es en el tamaño, ¿no? Como este triángulo, ¿no? Este triángulo tiene la misma forma, si ustedes se dan cuenta, solamente que uno tiene mayor longitud. Los lados son de mayor longitud. Entonces, pero tiene la misma forma. Y lo que hace que, digamos, mantengan la misma forma son los ángulos. Porque no importa qué tan grande o tan chico sea un lado, los ángulos siempre van a ser los mismos. Por ejemplo, si yo quiero alargar este lado, ¿no? Lo alargo por acá y lo alargo por acá, por ejemplo, y formo un triángulo más grande, así. Este ángulo alfa va a ser el mismo. No va a variar. Lo que sí está variando es la longitud de esos lados. Eso es lo que está variando. La longitud de estos lados es la que varía. Por eso se dice que dos triángulos son semejantes si tienen la misma medida angular interna. Como ustedes pueden observar acá, este triángulo ABC tiene ángulos alfa, beta y teta. Este triángulo, que a pesar que es más pequeño, ¿no? Tiene la misma longitud tiene de los ángulos, son iguales, ¿no? Entonces dice, dos triángulos son semejantes si tienen la misma medida angular interna y los lados que se oponen son proporcionales. Cuando algo es proporcional a otro es cuando, por ejemplo, si este lado vamos de acá, si este lado mide 2, es el lado que se pone a teta, este lado que se pone a teta mide 4. Entonces se dice que es proporcional. Aquí es como que yo he multiplicado por 2 a esto y justo me da 4, ¿no? Es proporción. Entonces hay una constante de proporcionalidad, que en este caso sería 2, ¿no? Una constante K, que para nuestro ejemplo sería 2, porque 2 por 2 es 4, ¿no? Entonces, así es más o menos la idea, ¿no? Algo es proporcional cuando hay una equivalencia, así, ¿no? Si este es 2, este es el doble, o el triple, el cuádruple, o al revés también, ¿no? Si este es 4, el otro lado es la mitad. Entonces, cuando se tiene así, hay lo que se llama proporcionalidad. Eso estoy poniendo como ejemplo. Ahora ya simbólicamente sería así. Semejante se utiliza como este gusanito. Este es un símbolo de semejante, ¿no? Acá se dice que el triángulo ABC es semejante al triángulo ABC, ¿no? En este sentido, podría ser otro nombre, pero están poniendo su mismo nombre. Entonces, hay 3 casos donde se va a cumplir la semejanza de triángulos. El primer caso es cuando basta que 2 ángulos nada más, 2 ángulos de un triángulo sean iguales y los otros 2 ángulos del otro triángulo son iguales, no tienen igual medida, entonces se va a decir que ambos triángulos son semejantes, con esa condición. Entonces ahí se trabaja con sus lados, ¿no? Por ejemplo, acá hay una relación. El lado AB es proporcional al lado PQ. Siempre miren en el mismo lado. ¿Sí? Este lado que está acá, este lado de acá, con este lado de acá, ¿no? Hay un cociente. A es AB, no, perdón, AB es a PQ, como BC, o sea, este lado, tiene que ser a este lado de acá. Tiene que ir siempre en ese mismo sentido, ¿no? En este mismo sentido, así.
Siempre la proporcionalidad va así. A este lado con este lado. Se dice su lado homólogo, se dice. Así. Este lado con este lado. Este lado con este lado. Una vez que tú ya verificas que es semejante. Otro tipo de semejanza es cuando tú tienes dos lados. O sea, hay un ángulo. Mira, es ángulo alfa y ángulo alfa. Y el primer triángulo dice es de igual medida que un ángulo del segundo y los lados que lo determina son proporcionales. Estos lados que lo determinan son proporcionales, ¿no? Es lo que yo le decía, si este vale 2, de repente este vale 4. Si este vale 3, este valdrá 6. Este lado de acá. Entonces también, esto de acá vale para los 3, ¿no? AB es igual a P, es a PQ, como AC es igual a PR. Así va a valer para los 3. Más práctico, ustedes se van a dar cuenta con los ejercicios. Y luego este es más fácil, los triángulos son semejantes y los 3 lados del primer triángulo son respectivamente proporcionales a los 3 lados del segundo triángulo. O sea, acá ya no trabajamos con los ángulos, sino con los lados. Si, por ejemplo, este ángulo vale, vamos a poner, este vale, no, vamos a poner que este vale 5, 4, 3. Y este más grande. Entonces, si este vale 10, 10, 8, 6, ¿ves? En este caso serían proporcionales, ¿no? La constante de proporcionalidad acá sería 2, porque el doble de 5 es 10, el doble de 4 es 8, el doble de 3 es 6, ¿no? Entonces acá ya no vemos para nada los ángulos, sino nos fijamos solamente en los lados. Entonces esta parte vamos a resolver, ¿ya? Profesor, ¿Sí? estoy entrando a la plataforma y estoy buscando el tema, pero no me sale. Me sale clasificación de triángulos y no me sale el mismo tema que usted está compartiendo. Sí, busca, debe estar ahí. Busca, a ver. Estoy viendo la sesión que es la 44. Pero ese está en material de clase, está ese. Sí, profesor, ahí estoy poniendo, Y pero no voy a me sale. revisar, pero yo quiero haberlo puesto ahí, ¿ya? Voy a revisar. Ya. Ahora veamos ejercicios. Antes que se corte. Pero preocúpate ahorita en atender acá. O sea, es lo mismo, si de repente si no está, lo voy a poner más tardecito. Lo mismo que está acá, lo vas a encontrar allá. No hay problema. O sea, a veces yo noto que ustedes, por ejemplo, yo estoy haciendo eso y ustedes están haciendo la tarea del tema ahí. Entonces, no pueden hacer dos cosas a la vez. Pues atiendan la teoría, la práctica, y luego ya hacen ¿no? Ya hacen su tarea normal que ustedes tienen que hacer. Entonces, acá tenemos lo siguiente. Dice, hay que calcular X. Entonces, acá, mira, a ver. Acá tenemos, si ustedes notan, tenemos dos ángulos iguales. Mira, acá hay 90 y teta. 90 y teta. Basta que haya dos ángulos iguales en este triángulo y en este triángulo. Entonces, vamos a decir que el triángulo, vamos a ponerle BAC, BAC, BAC. Este triángulo BAC, así. ¿Es igual a PQ? No es igual, es semejante al triángulo UPR, ¿no? UPR. UPR. Me sale mal mi triángulo ya. Entonces, son triangulitos. El triángulo BAC es semejante al triángulo UPR. ¿Por qué? Porque tengo dos ángulos que son iguales. Entonces, como se cumple eso, entonces vamos a hacer la equivalencia. Entonces, mira, vemos, trabajamos siempre los lados conocidos, mira. Primero en este triángulo, empiezo por acá, ¿ya? De este lado que está acá. Entonces digo, 8 es
a este, APQ. que es 16, que vale 16. ¿Ves? Así. Ahora busco donde está el incógnito. El incógnito está acá en la base. No voy a trabajar con este lado porque acá no hay valores. Como agarro la base. 6. Sobre X. 6 es a X. Y ustedes ya saben, eso lo estamos tratando cada rato, desde aritmética. Productos cruzados, ¿no? En este caso, 8X Es igual a es 16 igual por a 6. 16 por 6. 16 por 6. Entonces, X va a ser igual a 16 por 6 que divide a 8, ¿no? Entonces, X, ¿a qué va a ser igual? 16 entre 8 es 2. 2 por 6 sería 12. ¿No? Entonces sería 12 unidades. 12 unidades. ¿Ya? Así sería. ¿Ya ves? Basta que yo aplique esto. Así, ya. Suficiente. ¿Ya? Suficiente. Es así. Igual. Acá también vamos a ver. Acá también, mira, ve, acá hay alfa, beta. Y acá hay alfa y beta. Dos iguales. Entonces, puedo decir que el triángulo PQR es semejante al triángulo MNP. Entonces, igualito, ¿ves? Hay con beta, y con beta hay similitud, y con este ángulo que está acá. Yo puedo llamarle teta a este ángulo, y con teta. Listo. Entonces, busco acá. Este lado sería 16. Con este lado sería X. Luego trabajo con el ángulo teta. Empecé con este. Siempre tienes que darte cuenta dónde empiezas. Yo empecé con este. Entonces sigo haciendo con esto. Entonces va a ser 24. Y de acá va a ser 6. Y listo. Entonces ya puedo hallar el valor de X. ¿Ya? Ya saben, así trabajamos. De nuevo, mira, ve. Este lado que va con beta, 16. Acá también va con beta, X. En este, teta va con 24, 24. Teta va con 6, va con 6. Y ya resuelvo. Entonces, X Profesor, sería va a ser igual 24. a 16 por 6 que divide a 24. Y esto va a salir. Profesor, me da igual a 4. 4 va a salir, ¿no? 4 seguro, ya. Sí, profe. Sexta 1, sexta 4, sí, 4 va a salir. Entonces, X vale 4. Listo. Ya, entonces, vamos a hacer algunos ejercicios más de este tipo. Profe, un ratito hago captura. Ya, y luego pasamos a otro Ok, profesor. tema, ¿ya? Otro tema. Pero de eso, aprovechen porque de esos voy a hacer así nomás unos cuantos ejercicios. Entonces, ya, hagan captura antes que se corte. Ya todavía hay un minuto todavía. A ver. Ya. Entonces, listo. Ya. Entonces,
entran a la otra hora, ¿ya? Listo, entran a la otra hora. Ya, entonces mira, continuando con este tema, tenemos lo siguiente. También se puede hacer cuando se cumple lo siguiente. Cuando tenemos triángulos de esta forma y tenemos que se cumpla esto, ¿no? Que estas dos líneas sean paralelas. Siempre te van, si te indican esto, por ejemplo, AC es paralelo a PQ. Entonces también se puede, estos dos triángulos, el triángulo grande va a ser semejante al triángulo pequeño. El triángulo grande sería ABC y el triángulo pequeño sería PBQ. Ya cuando ocurre esto, basta que AC sea paralelo a PQ, entonces también se va a cumplir aquí la semejanza. Entonces, por ejemplo, acá va a ser semejante, ¿ve? El triángulo pequeño, vamos a poner P, o sea, el triángulo PBC, PBQ, perdón. PBQ, ¿sí? PBQ es semejante, ese gusanito así, al triángulo grande. ABC. ABC. Siempre, mira, siempre y cuando que se cumpla esto. El problema te tiene que decir de que estas son paralelos, ¿ya? Te dice que es paralelo, entonces tú de frente vas a decir que estos dos triángulos son semejantes. Igualito, en mismo, podemos empezar con el triángulo pequeño, ¿ya? Mira, ¿ve? El triángulo pequeño, su lado es P, es 4 unidades nada más. Entonces 4A pones acá. Sobre, ahora, del grande. Del grande, ¿cuánto será el grande? ¿Cuánto medirá el grande? AB, ¿cuánto medirá? AB, ¿cuánto medirá? ¿Ah? 8A, No. 8A, ¿Cómo va a ser 8A? 2A, 2A. 8 unidades. No, si es 2A más 4A, ¿cuánto es la suma? 6A. 6A. 6A, 6A. 6A. Ya ves, entonces todo. Ahora empezamos. Es igual al pequeño Al X. Y del grande va a ser 30 centímetros. 30 centímetros. 30 centímetros. Ponemos 30 nomás. Este A es proporcionalidad, o sea que sí, ahí sí se pone, ¿ah? Sí lo tienes que poner. Porque al final se va a anular, ¿no? Porque este A Profesor, con este, ¿sí? esa es la sesión 44, ¿no? Y este A con este A se va a anular. ¿Ves? Se anula. Y ya queda 4, 6 y ya hacemos lo que nosotros ya sabemos, ¿no? Entonces igualito, entonces X va a multiplicar a 6. Sería 6X. Y 4 multiplica 30. 4 por 30 es 120, ¿no? Vamos a poner 120. Ustedes están atentos. Es 4 por 30, ¿no? 4 por 30 sería 120. Ya. Luego tenemos el 6 pasa a dividir. Sería 120 sobre 6. 120 sobre 6. De acá resulta 20, X vale 20. X vale 20, ¿no? Sería resultado, ¿no? X vale 20. Ya, es otra forma que también es como una consecuencia de la... Pero ojo, siempre y cuando, repito, estos sean paralelos. Casi en los problemas siempre te van a decir que esto es paralelo. ¿Ya? Listo. Siguiente problema. Dice si BC
Entonces, mira, acá es el mismo problema, sino que está echadito nada más. Mira, ¿ves? Es como que han volteado el triángulo. Las líneas paralelas son BC y ED. Entonces están así, ¿ves? Así está. Listo. Entonces trabajamos de la misma manera. A ver, mira, acá por eso en geometría tienen que trabajar, a veces ustedes tienen que hacer tienen que trabajar ustedes utilizar bastante su imaginación, ¿no? O sea, ustedes mentalmente, ¡pum!, volteen el triángulo, ¿no? Entonces el triángulo pequeño va a ser tres unidades, 3U, ¿no? Del pequeño, o sea, del pequeño. Y del grande sería 3 unidades más una unidad, sería 4 Unidad. unidades. Y esto va a ser igual. Ahora las bases. La base del pequeño es X. Y del grande 8. es 8 8. unidades. 8. Listo. Y luego igual que en el otro problema, por eso, imagínense, ustedes miran lo volteado y se va a cumplir que el triángulo de, vamos a poner acá el triángulo, voy a poner por acá el triángulo de AE, es semejante al triángulo CAB. CAB. Así. ¿Ves? DAE es semejante al triángulo CAB. Listo, así es. Por eso que yo puedo hacer esto de acá. Si no, no lo puedo hacer. Y también recuerden que me está diciendo que estas líneas son paralelas. ¿Ya? Luego acá ya en la parte matemática, U. ¿Ya? Y luego sería igual 4x, 4 por x, igual a 3 por 8, que sería 24. Profe, me da 6. X va a ser igual a 24, Sí, profesor, que sí. divide a 4. A 4, Y X Me va da a ser 6, igual a profe. 6, ¿no? 6. 6, listo. Listo. ¿Ves? Así es fácil. Yo solamente estoy haciendo dos propiedades. Cuando tienen ustedes como triángulos y en los casos anteriores, ¿no? Siempre trabajar así. Un triángulo con otro triángulo. O sea, siempre para guiarse, traten de hacer así, ¿no? ¿Ves? Estoy trabajando con el triángulo pequeño, empiezo, ¿no? Así. Y desde el triángulo, ¿no? Con el otro, así. En ese sentido siempre hay que trabajar. Ya. Entonces, ya eso es lo que me faltaba en la clase anterior. Ahora vamos a hacerlo de esta semana. A ver, terminen para hacer otro. Profesor, yo ya terminé. Yo igual, profesor. Terminado. Los ejercicios de esta práctica son similares, ¿ya? En las prácticas semanales. No sé por qué me sacan ustedes bajas notas. Si yo pongo los mismos ejercicios, solamente les cambio a veces las cantidades. O sea, en vez de poner 8, de repente puedo poner 10, ¿no? Pero la teoría es la misma. El teorema es el mismo. O sea, no confundirse. O sea, ustedes vean el video, vean la teoría, revisen antes de hacer su práctica. O durante la práctica, ¿no? También miren. Entonces, yo no cambio nada. Yo no les pongo ejercicios diferentes a los que ustedes están. Yo les pongo los mismos. O sea, el mismo modelo de ejercicio.
Y algunas veces les pongo el mismo ejercicio, ya, por último. Porque a veces yo las prácticas ya las tengo desarrolladas. Y a veces yo, cuando hago la teoría, a veces me olvido y las resuelvo sin querer queriendo. Profesor, ¿qué sesiones? Ya ves, sesión 44. Pues ustedes ni siquiera deberían preguntarme qué sesión es, porque como que no saben qué sesión es. Si he empezado sesión 44, sigo en la sesión 44. Ya, entonces esto ya doy por terminado esta sesión que estamos